¿Por qué sigo pecando si soy cristiano? Hola, mi nombre es Ruth y este es el capítulo 1 de la serie de Jesús es vida. Bienvenido. Vamos a hablar del por qué, si ya sabemos lo bueno y lo malo, por qué yo sigo cayendo, por qué sigo cometiendo errores, por qué sigo pecando. Para poder tener estas respuestas y encontrarle una solución y poder salir completamente del pecado, tenemos que ubicarnos en 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a aprender sobre una historia de las más impactantes que tiene la Biblia. Vamos a hablar del rey David. El rey David fue un hombre valiente, un gran rey de Israel, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero este hombre no fue perfecto, sino que tuvo varias fallas. Y en este capítulo 11, se encuentran uno de los pecados más grandes que este rey cometió. Y dice lo siguiente, comienza hablando de que el ejército de Israel estaba en una guerra. Y dice, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, en ese tiempo los reyes salían a pelear con su ejército, pero dice que David se quedó en su casa. Vamos a recordar esto. David se quedó en su casa y dice que se asomó por la ventana del terrado de la casa real y vio a una mujer muy hermosa bañándose y inmediatamente mandó mensajeros a buscarla. La trajeron a su casa y bueno, él se acostó con ella. Y dice la escritura que al pasar un tiempo, esta por supuesto quedó encinta y le mandó a decir al rey David, oye David, estoy embarazada. Ahora vamos a detenernos a analizar lo siguiente. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios haya hecho esto? Adulterio y fornicación. ¿Cómo un hombre de Dios ha hecho esto y el rey de Israel, que se supone que no es solo un rey político, sino también un rey espiritual? Porque Israel pues era el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo un hombre que se dice en la Biblia que tenía un corazón de acuerdo al de Dios haya hecho esto? Lo primero que tenemos que analizar es que qué estaba haciendo David con su tiempo, con su energía. Si todos estaban peleando en la guerra, en algo tan delicado donde tienen que invertir toda su energía, todo lo que tienen para la guerra y su vida que corre peligro. Si todos estos hombres estaban peleando, ¿por qué David no? ¿Por qué David se quedó en su casa? Estaba teniendo momentos de ocio, estaba perdiendo el tiempo, por decirlo de alguna forma, en vez de estar con los otros hombres valientes, en vez de estar peleando para dejar el nombre de Dios en alto. Y lo siguiente que tenemos que analizar es que no solamente él estaba perdiendo el tiempo, sino que no rehuyó a la tentación. Si tú sabes qué tienes que hacer, pero tienes una tentación allí muy fuerte, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos inmediatamente colocarnos a orar. David vio a la mujer muy hermosa y enseguida, pues Satanás le colocó en su mente, ve y búscala, ve y haz este pecado. El pecado es la acción que se realiza mediante la tentación. Es decir, que Satanás se encarga de poner la tentación a tu lado, pero tú decides si aceptas hacer ese pecado o no. Y si tú dices que no, pues se queda solo en tentación y lograste vencerla, pero está en tus manos. Pero específicamente esto está en tus manos, no es así como que, bueno, yo tengo la capacidad y el dominio propio para no hacerlo, no, sino que yo tomo la decisión, pero las fuerzas para vencer me las da únicamente Dios. Pero, ¿qué podemos observar aquí? David no buscó de Dios, simplemente le dio pues rienda a su mente, a esa tentación, y mira hasta dónde llegamos. ¿Cómo iba luego a dar la cara ante el pueblo de Israel de que esa mujer está embarazada cuando se supone que su esposo, que es el soldado Urias, estaba en la guerra? Entonces todo el mundo lo iba a saber y ya no podrían creer en David por haber hecho esto. Entonces David lo que tenía que haber hecho fue ponerse a orar: Señor, tengo esta tentación, pero está ganándome, por eso necesito de tus fuerzas, necesito que tú me ayudes. Pero David no hizo esto. Y aquí es cuando la historia se pone peor, cada vez se pone peor esta historia, porque
al ver David que estaba envuelto en esta situación complicada, pues en vez de buscar a Dios y humillarse de corazón y decirle, Dios mío, he cometido esto, me arrepiento y entiendo que no puedo resolverlo de mis formas, así que ayúdame tú. Pero David lo que hizo fue complicar aún más la situación. Así que llamó a Urías, al esposo de esa hermosa mujer llamada Isabel, lo llamó. Y pues comenzó a hablar con él como que estaba muy interesado. Ahí está lo segundo, ahí está la siguiente cosa mala que hizo David. Fingió estar interesado por lo que estaba diciendo Urías, por cómo estaba la guerra y todo eso. Y buscó la manera de embriagarlo para que fuera a estar con su esposa y así decir, bueno, ese hijo es tuyo. Pero Urías era un hombre serio y podemos ver que era un hombre que estaba totalmente entregado a la causa de dejar el nombre de Dios en alto. Dice la escritura que este hombre era extranjero, se llama Urías Eteo, es decir, que no era del pueblo de Israel. Pero esto quiere decir que él había abrazado la religión judía y se había quedado con el pueblo de Israel. Por lo tanto, él tenía una fe increíble en Dios y asimismo confiaba realmente en David. Y le dice, Rey mío, ¿cómo tú crees que yo voy a dormir en la comodidad de mi hogar con mi esposa cuando todo el ejército de Israel está en una situación complicada y desfavorable en el campo de guerra? No lo voy a hacer. Así que Urias se quedó en el patio del palacio del rey. Cuando el rey descubre esto, le dice, bueno, quédate hoy también. E intentó hacer lo mismo, pero resulta que Urias no se fue a su casa. Así que David vino y lo complicó aún más. En vez de decirle, Dios mío, ya no hay qué hacer, he pecado grandemente, necesito que me ayudes. Pero ¿qué hizo David? Escribió una carta, la cual se la mandó a Joab, el general de su ejército, diciéndole, déjame Urias en el frente de batalla y no lo ayuden, es decir, quiero que muera. Y así mismo fue. Lo que más a mí me desgarra de esta historia es que como David tuvo el atrevimiento de dar la carta hacia darle la carta a Urias y Urias se la llevó a Joab. Es decir, que el mismo Urias fue el portavoz de su propia muerte, por decirlo de alguna forma. Él mismo llevó el mensaje de que debía morir y por supuesto sin saberlo. Y este hombre confiaba plenamente en David. Así que así mismo hizo Joab. Lo dejó en el frente de batalla y Urias perdió la vida. Podemos pensar, bueno, o eso mismo pensó David, listo, ya está todo solucionado. Urias murió y Betsabé pues se queda conmigo, él tiene, Betsabé se queda conmigo, tiene el bebé y todos felices como si nada. Pero tenemos que leer esto que dice en el último versículo del capítulo 11 de 2 de Samuel, versículo 27, y dice, y pasado el luto, es decir, Betsabé después que pasó el luto de su esposo Urias, que murió en batalla, dice, envió David y recogióla a su casa, y fue ella su esposa, y parióle un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Fue desagradable a los ojos del Señor. Hay algo muy importante que debemos analizar, que es que a la persona que sabe se le va a demandar más, a la que no sabe se le demanda menos por el hecho de no saber. Si otro rey de esa época hace lo mismo, hubiese hecho lo mismo, este rey no hubiese tenido pues los mismos reproches porque no sabían. Sin embargo, nosotros tenemos lo que se llama sentido común. Y el sentido común nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero en este caso, no solamente David debía tener sentido común, sino que se le iba a demandar más, porque él sí sabía las leyes de Israel, la ley de Moisés y todos los estatutos que Dios a lo largo del tiempo les había enseñado. Y asimismo, David sabía que según la ley de Moisés se pagaba diente por diente y ojo por ojo, es decir, vida por vida. David no solamente le quitó la esposa a un hombre fiel, a un hombre bueno, sino que también
fue cómplice de asesinato y de asesinato. Claro que David no lo mató por su propia cuenta, pero lo mandó a matar y se le atribuye esa sangre a David. Es decir, David lo mató. Qué pecado tan bárbaro, qué terrible. ¿Y por qué? ¿Por qué un hombre de Dios? ¿Por qué el rey de Israel? Un hombre como Dios, un hombre con el corazón de acuerdo al de Dios, cometió todos estos pecados tan terribles. ¿Cómo se tomó el tiempo de sentarse a maquinar cómo iba a hacer para salir ileso de lo que él cometió? Y allí es donde nos encontramos tú y yo, que tenemos tiempo en la iglesia, que servimos en los cultos, servimos en los devocionales, somos los que oramos, nos dicen, oye, por favor, puedes orar. Somos los que estamos allí, hacemos nuestro devocional todos los días. O tal vez no tenemos mucho tiempo en la iglesia, tal vez tenemos un mes, 2 semanas, nos bautizamos hace 3 días, tal vez nos bautizamos hace 5 meses, hace 5 años. Y sabemos, ya nos han hablado el pastor, mediante el estudio de la Biblia, hemos sabido qué debemos y qué no debemos hacer. Pero de repente nos acecha una tentación. Y no solo se queda allí, no solo se queda en que viene una tentación, sino que la hacemos el pecado, sino que pecamos. Y luego nos sentimos mal. Y decimos, Dios mío, si yo no supiera, o tal vez en el tiempo en el que estaba fuera de la iglesia, yo hacía estas cosas, pero no sabía que estaban mal, pero ahora sí sé que están mal. Y yo quiero serte fiel, yo quiero cumplir tus designios, yo quiero hacer tu voluntad. Pero aquí estoy cayendo otra vez. Y luego tengo que ir al servicio en la iglesia y me siento mal, me siento hipócrita, porque no estoy cumpliendo completamente lo que tú me dices que haga. No me estoy manteniendo pura y santa como tú me dices que yo sea. ¿Por qué? Y la respuesta la encontramos en este mismo capítulo de todo lo que le aconteció al rey David. ¿Por qué? Porque él no rehuyó de la tentación, él no huyó de la tentación. Estamos conscientes de que nosotros no tenemos las fuerzas necesarias para vencer la tentación ni el pecado. La carne es débil, pero ¿por qué yo me siento mal después de pecar? Porque yo no nací para hacer las cosas que me apartan de Dios, yo nací para estar cerca de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer cuando me encuentro con una tentación que me está dominando y que es más fuerte que yo? Debo ir ahora. No te centres a pensar en el pecado, no lo contemples, no pienses qué bien está hacer esto, se siente muy bien, qué chévere, oye, cómo extraño hacer tal cosa, no pienses en eso, sino arrodíllate inmediatamente a orar. Si David hubiese buscado a Dios en ese preciso momento, él no hubiese pecado y no hubiese hecho las distintas cosas que lo llevaron a eso, porque así comienzan las peores cosas, por algo pequeño comienza a intensificarse. ¿Y qué pasa? Algo muy importante de analizar en este relato es que cuando David ya se vio envuelto en tanto pecado, se vio inducido mediante el enemigo a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, hasta que llegó a esto último de matar a Urias. Y en ese momento él ni siquiera se sentía mal por lo que estaba haciendo, en ese momento no lo veía mal, porque eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Y en algún momento comenzamos a normalizarlo. Pero nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y queremos estar cerca de Dios en todo momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rendirnos a Dios. Señor, no puedo con esto, me está atacando. Es lo único que pienso es en eso y quisiera hacerlo, pero yo sé que no debo. Por lo tanto, te ruego, Dios mío, que me des fuerzas. Como algo que he visto mucho por allí, que cuando estamos sobrepensando, sobreoremos. Así es, sobreora. Ora en todo momento, ora sin cesar. Pídele a Dios fuerzas para vencer eso y lo vas a lograr y lo vas a lograr vencer. Ahora, si ya caíste lamentablemente en eso, igualmente, Dios mío, no quiero que esto se agrave,
No quiero que se ponga peor como con el rey David. Quiero detenerlo. Así que te pido que me des fuerza. Amigo, amiga, la solución para vencer el pecado, para vencer la tentación, es la oración. Es la oración. Hay que mantenerse constantemente velando, orando, estar estudiando la Biblia. Tengamos puesto en el televisor, en la radio, en nuestro dispositivo, música sobre Dios que nos hable de su amor. Leamos todos los días la palabra. Oremos en la mañana, oremos en la noche, oremos sin cesar. Estamos en la calle, vamos orando, vamos orando. No te acerques a esos lugares donde tú sabes que puedes encontrar la tentación. No te quedes en los lugares donde tú sabes que puedes encontrar la tentación. No te juntes con esas personas que tú sabes que te pueden tentar. No visites esos sitios de internet que tú sabes que te van a tentar y te pueden hacer llegar a pecar. Si tu mente te está llevando por ese camino, ora a Dios en todo momento y dile, Señor, tú sabes qué es lo que está pasando en mi mente, tú sabes cuál es la lucha que tengo, pero yo quiero vencer en tu nombre y con tu ayuda. Porque toda tentación la pone el enemigo. Dios no pone tentaciones. Las tentaciones son de parte de Satanás y únicamente de parte de Satanás para que tú caigas y para que te sientas mal y digas, yo no valgo para Dios, no soy suficiente para Dios. Y en determinado momento vas a decir, bueno, Dios mío, ya que, ya he pecado, ya lo hice, bueno, ya no importa. Y comienzas a alejarte de Dios. La solución está en Dios. Nosotros no podemos solos. Tenemos que orar y reconocer que no podemos, que somos personas que realmente no podemos lograr nada, que no somos nada sin Dios. Ahora vamos a orar. Allí donde tú estás, vamos a tomarnos un momento para orar y pedirle muchas fuerzas a Dios para que podamos vencer la tentación, para que tú puedas vencer la tentación en el nombre de Cristo. Oremos. Oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque hemos aprendido que la única forma de vencer la tentación y el pecado es mediante tu palabra, mediante tu oración, mediante tu oración, Señor. Que podamos buscarte todos los días. Que esta persona que está escuchando, Señor, este mensaje, pueda buscarte todos los días y pueda orar, Señor, para que tú le des fuerza. Dale fuerza para vencer. Tú sabes cuál es ese pecado, tú sabes cuál es esa tentación que lo estás echando todos los días y tú sabes también que quiere vencerla, quiere ser libre en tu nombre, quiere romper las cadenas del pecado. Así que por favor, ayúdala. Dale las fuerzas necesarias para poder vencer todo aquello que lo estás echando todos los días. Gracias, Señor, porque tú nos das en tu palabra la manera de cómo seguir contigo en este camino complicado. En Jesús, amén. Amén. Recuerda que no estás solo, que no estás sola. Tú estás con Dios y Él está pendiente de ti y está dispuesto a escucharte. Así que tómate el tiempo de orar en este preciso momento, a solas con Dios y dile, tú sabes, Señor, qué es lo que ha estado pasando en mi mente todo este tiempo y lo entrego a ti. Entrégaselo todo a Dios. Nos vemos en un próximo episodio.